Hola, mi nombre es Jacqueline Muñoz David. Estoy en tercer semestre del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. En este video vamos a hablar acerca de la Gran CRAT del 29, cuáles fueron sus causas y las consecuencias para Colombia. Las fuentes de este video las encontrarán en la descripción. La Gran Depresión, también conocida como Crisis del 29, fue un periodo a principios del siglo XX en el cual el mundo entero estuvo bajo una profunda crisis económica y social que perduró por aproximadamente una década. La Gran Depresión comenzó en 1929 y se prolongó hasta 1940. Esto afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX. Entre sus principales causas y detonantes se encuentra la crisis financiera de Estados Unidos, causada por la caída de bolsa de valores luego de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que acabada la Primera Guerra Mundial, Europa está devastada. Tiene que hacer frente a un montón de pagos y no tiene dinero. En estos momentos, la potencia emergente es Estados Unidos, la que apoya económicamente desembolsando un montón de dinero y de recursos enviados a Europa para que Europa reflote. A raíz de esto, se hace una burbuja económica que Estados Unidos no para de mandar dinero. La gente empieza a ganar mucho dinero. Hay un momento en que todo esto se deshincha y solo hace falta que dos o tres de los más grandes inversores se tiren para atrás para que todos también empiecen a hacerlo y de esta manera la bolsa empieza a bajar. América, al ver que tiene esta gran crisis, lo primero que hace es dejar de exportar productos a Europa, con lo cual Europa también entra en crisis. Y es así como se empieza a globalizar la gran crisis del 29. Esto se resolvió hasta la elección de Roosevelt, que con sus planes de reactivación económica, lo conocido como New Deal, lo cual empieza a remontar, creando mucho empleo, haciendo muchas obras públicas para dar trabajo a la gran masa de desempleados. Cuando estos vuelven a tener dinero, parece que todo poco a poco va remontando. Y así es como finalmente, hacia mediados de los años 30, 35, 36 del pasado siglo, se establecen los especialistas que se puede dar por terminada la gran crisis del 29. Roosevelt se rodeó de lo que llamaron Brain Trust, es decir, un equipo de políticos liberales y reformadores que tenían como inspiración las teorías economistas del inglés John Keynes. Para el nuevo equipo, la crisis del 29 es el resultado de un excedente de producción y de una insuficiencia de consumo. Por tanto, abogan por una nueva distribución de las rentas llamada New Deal, que reduzca la capacidad de producción mientras aumenta el poder adquisitivo. Hay tres medidas principales que se engloban dentro de este cambio de rumbo. Primero, están las medidas financieras. Con el fin de detener la cadena de quiebras bancarias, autorizan a la Reserva Federal a conceder a los bancos créditos sobre títulos y efectos contables. En otras palabras, aprueban el uso de la inflación, que es legalizada en abril del 33. También tiene un apartado social, la lucha contra el paro. En mayo del 33 se autoriza el pago de subvenciones federales a los distintos estados para que estos distribuyan ayudas a los parados. Combinando con esta política, se empezaron a realizar grandes obras públicas en las regiones más atrasadas del país. No fueron construcciones aleatorias, sino orientadas a ofrecer posibilidades de empleo futuro, como por ejemplo en Tennessee, donde se crearon presas hidroeléctricas y sistemas de riego. En septiembre del 35 se aprobó la Ley de Seguridad Social, una ley que ideaba ayudas para los jubilados y los parados. Todas estas medidas fueron financiadas mediante impuestos a las bebidas y rentas no distribuidas de las empresas. En parte negativa, se generó un déficit presupuestario que acabó desapareciendo con la recuperación del país. Por último, se matizó la política de producción y de las rentas tras una serie de trabas impuestas por la Corte Suprema, dominada por el Partido Republicano. Roosevelt vuelve a ganar en las urnas del 36 y decide crear tres leyes nuevas. La Ley de Agricultura, él fijaba el poder sindical y el marco general de los contratos laborales
y 40 horas de trabajo. Con esta nueva legislación se obligaba a reducir la producción agrícola e industrial mientras que se fijaban nuevas rentas más solventes. Entre las consecuencias para Colombia como buena parte del mundo, Colombia gozó en los años 20, en el siglo pasado, de un periodo de auge económico, una situación que cambió de forma drástica en el inicio del 29, en la Gran Depresión en Estados Unidos. Las condiciones económicas llevaron a que se detuvieran flujos de capitales que estaban llegando al país y que el precio del café se desplomara. Las importaciones cayeron y se redujeron los tributos externos que provenían de ese rubro. El patrón oro que regía en Colombia creó un choque monetario negativo que amplificó el choque externo.